Cleopatra enamoró a dos de los emperadores más poderosos de su época, Julio César y Marco Antonio, y su amor épico ha sido cosa de leyendas. Era una mujer de una belleza impresionante, por lo que estos emperadores romanos hacían lo que ella les pidiera. Sin embargo, los historiadores han dicho que quizás Cleopatra realmente no era tan hermosa y que estos la amaron por otras razones. A sus 18 años, Cleopatra se convirtió en la reina de Egipto. Ella era una joven sumamente inteligente, carismática y astuta. Cleopatra, a diferencia del resto de la familia real, decidió tomarse el tiempo de aprender a hablar egipcio, el idioma de su pueblo, al igual que griego y latín. Asimismo, Cleopatra estudiaba filosofía y matemáticas y se interesaba en la astronomía y la ingeniería. Y claro, tenía grandes habilidades políticas. Así Cleopatra era una mujer sumamente inteligente y capaz. En las monedas que retrataban a Cleopatra se muestra una mujer muy vivaz, más que alguien con una gran belleza. Se muestra una mujer con una frente muy amplia, una nariz prominente, un mentón firme y unos ojos muy vivos y expresivos. Con esto se cuestiona que el atractivo de Cleopatra haya sido principalmente su físico. Después de que su reinado se pusiera en peligro, Cleopatra sabía que necesitaba el apoyo del emperador romano. Así Cleopatra se reunió con Julio César en Alejandría y ella lo convenció de que él apoyara su reinado en Egipto. Y estos dos se enamoraron y se convirtieron en amantes. Pasaron todo el invierno juntos en Alejandría. César quedó fascinado con Cleopatra y con la cultura egipcia al grado de que, cuando este volvió a Roma, comenzó a construir una librería como la de Alejandría y a proponer otros proyectos de los cuales aprendió durante su tiempo en Egipto. Al tiempo, Cleopatra estaba embarazada y el primer hijo que ella tuvo fue de Julio César. Con Cleopatra en el poder, ella logró estabilizar la economía de Egipto, dirigió al gobierno, redujo los niveles de corrupción e impulsó muchos proyectos culturales. Cuando hubo una sequía, ella abrió los graneros del gobierno al público y perdonó deudas que las personas tenían. Durante su reinado hubo mucha estabilidad y la gente la amaba. En una visita que Cleopatra hizo a Roma, ella se quedó en la villa privada de Julio César. Y fue durante esta visita, mientras que Cleo estaba en Roma, que Julio César, el padre de su hijo, fue traicionado y asesinado. Ahora Roma le pedía su apoyo a Cleopatra y Cleopatra apoyó a Marco Antonio como el siguiente emperador para vengar la de César y por el bien de su hijo. Y cuando Marco Antonio conoció a Cleopatra, él también quedó fascinado. Y los dos se enamoraron. Antonio y Cleo estuvieron juntos durante 11 años. Fueron grandes aliados políticos, amantes y esposos. Cleo tuvo 3 hijos con Marco Antonio. Él defendía los intereses políticos de ella y ella los de él. Marco Antonio la quería tanto que se dice que él pidió que a la hora de su muerte lo enterraran junto a ella en Egipto, en vez de en Roma. Sin embargo, las tensiones políticas crecían cada vez más y en una ocasión Marco Antonio se fue a pelear en una batalla. En esta, Antonio recibió las noticias falsas de que Cleopatra había muerto. Ante esta terrible tragedia, Marco Antonio se dejó caer en su espada y murió. Cuando Cleo se enteró de esto, fue y enterró a Marco Antonio y después se quitó su propia vida. Marco Antonio y Cleopatra fueron enterrados juntos, como ellos lo habían deseado. Cleo murió a los 39 años después de 22 años de haber gobernado como reina y de 11 años de haber sido la compañera de Marco Antonio. Cleo fue una mujer impresionante. Tristemente, la historia popular únicamente la recuerda como una mujer hermosa que sedujo a 2 emperadores, cuando la realidad es que estos 2 hombres sumamente poderosos llegaron a quererla y a estimarla por ser excelente al gobernar. Cleopatra es un ícono